Hoy vamos a continuar con la serie de Juan. Son ya 51 temas con el de hoy. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 22, donde nos quedamos la semana anterior. Juan 10, 22. El mensaje se llama Salvación, evidencia de la unidad. Salvación, evidencia de la unidad. ¿Lo tiene? Leemos, dice así, Juan 10, 22. Celebrábase, o como lo diríamos hoy, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús caminaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a quedar hasta acá, hermanos, y vamos a orar. Queremos pedirle, Señor, que usted nos pueda hablar a través de su palabra. Que usted pueda dirigir este tiempo, que usted pueda mostrarnos qué es lo que usted quiere decir en su palabra. Ayúdenos, porque en nuestra capacidad humana somos incapaces de comprender su mensaje, pero por la asistencia de su Espíritu Santo en nosotros podremos entenderlo. Y no solamente entenderlo, Señor, sino vivirlo, que es lo principal. Así que, Señor, nos ponemos en sus manos, le pedimos su dirección, su ayuda y su protección. Gracias porque podemos adorarle en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Este texto que acabamos de leer, hermano, creo que es uno de los más reconfortantes de toda la Biblia. Es uno de los más conocidos también. Sobre todo los versículos 27, 28, 29, ¿no es cierto? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Hermano, este texto es vital para nosotros hoy en día, porque nosotros vivimos en una guerra continua. Y no estoy hablando de una guerra entre naciones, estoy hablando de una guerra en nosotros mismos. Nosotros vivimos en una guerra constante contra el pecado, contra la maldad que hay, que se quiere manifestar en nuestro corazón, la falta de amor al prójimo, la falta de amor a Dios. Nosotros vivimos en una guerra continua. El mundo nos quiere tentar, Satanás nos quiere tentar. En nosotros seguimos luchando con partes de nuestro carácter que todavía no se amoldan a la palabra de Dios. De repente por ahí tenemos problemas en nuestro carácter y somos enojones, o tenemos problemas que por ahí se nos sale una mentira, o actividades que sabemos que no corresponden a la palabra de Dios. Y el asunto está, hermano, que las guerras cansan, ¿sí o no? Las luchas cansan. Llega el momento en que quizás nos sentimos abatidos, agotados, incluso quizás hasta frustrados. Y decimos, pero ¿por qué no cambio? Y más si tenemos un esposo que nos lo recuerda, una esposa que nos lo recuerda cada rato. ¡Tú no cambias! Y nos sentimos frustrados. ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? Y nos sentimos adoloridos y de repente hasta con ganas de dejar todo tirado.
hasta con ganas de abandonarlo todo. Y sabe, hermano, creo que esta es una tentación que nos sucede a todos en el cristianismo. ¿Cuántos de ustedes la han sufrido, así con sinceridad? Dichosos los que no la han pasado, pero no se sorprenda si en algún momento la tiene que pasar. Porque en esta vida, hermano, cuando nosotros vemos el entorno, es como Pedro caminando sobre las aguas, ¿se acuerda? Cuando el Señor caminó sobre las aguas y Pedro le dijo, maestro, si eres tú, que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ya, vente para acá. Y Pedro se bajó de la barca en medio del agua y comenzó a caminar sobre el agua. Y dio unos cuantos pasos y dice que empezó a ver la tormenta que estaba alrededor y ahí comenzó a hundirse. ¿Sabe, hermano? Nosotros muchas veces nos pasa eso en la vida. Vamos caminando en el Señor, vamos caminando por encima de las aguas, pero comenzamos a ver la tormenta de cosas que hay alrededor nuestro y nos vamos a pique. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que lo que le sucedió a Pedro es lo mismo que nos sucede a nosotros. ¿Sabe lo que le pasó a Pedro? Dice que el Señor se le acercó y lo sacó. Eso es lo que, hermanos, hoy vamos a estar estudiando en este texto que tenemos, cómo el Señor rescata a los suyos, cómo el Señor protege, guarda a los suyos, y esa protección que el Señor tiene por sobre su pueblo como el buen pastor, es la evidencia de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, porque la obra del Hijo es la salvación que el Padre había planificado desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, cuando nosotros vemos, cada vez que usted se ve un espejo y se vea usted mismo, una persona salva, una persona redimida, es cierto, atacado por el enemigo, a veces trastabillando quizá, pero lo que usted puede estar seguro es que usted está viendo una persona que Dios está cuidando. Así no lo sintamos. Porque en nuestra época, hermano, nosotros somos muy dados a las sensaciones, somos sensuales no en el sentido sexual, sino sensual en el sentido que vivimos por los sentidos, por lo sensorial. Y si no siento que Dios está conmigo, pues entonces Dios no está conmigo. Porque antes, pastor, yo sentí un fuego en el corazón, pero ya no lo siento. ¿Significa que Dios se fue? No, hermano. Y el texto de hoy no lo afirma. El Señor protege a su pueblo. Amén. Vamos a comenzar a desglosar los versículos que tenemos hoy. Regresemos al 22 para ver un poquito la parte histórica del texto. Versículo 22, escrito en un español que ya no utilizamos, pero hoy se puede decir un poco diferente. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Para poner un poquito en claro esto, ¿en qué momento ocurrió estos acontecimientos que hemos leído? Durante la fiesta de la dedicación. Antes de explicar qué era la fiesta de dedicación, quiero explicar cuándo era la fiesta de dedicación. Esta es una fiesta judía que hasta el día de hoy se celebra. Se celebra en diciembre. No sé si usted ha escuchado hablar del Hanukkah. La fiesta de la dedicación es el Hanukkah, que los judíos celebran hasta el día de hoy en el mes de diciembre. La sanidad del hombre ciego en nacimiento, todo da a entender que ocurrió o en el mes de octubre o en el mes de noviembre, por ahí. Octubre, noviembre, y ya ha pasado un mes, quizás 2 meses, desde que el ciego fue sanado en la fiesta de los tabernáculos, hasta esta nueva fiesta de los judíos, que es la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación no está instituida en la palabra de Dios, pero era parte de la cultura judía. ¿Ok? Los judíos en el año 164 antes de Cristo sufrieron la invasión de un emperador llamado Antíoco Epífanes. Y este emperador invadió Jerusalén y la devastó. En el templo en el templo que tenían los judíos, en ese templo estaba el altar de bronce, ¿se acuerda?
para los que hemos estudiado el tabernáculo. El altar de bronce era el sitio donde se ofrecían los sacrificios de expiación por la culpa, de adoración a Dios, etcétera, etcétera. Y ¿sabe lo que ellos solamente podían sacrificar? Los animales que Dios les había dicho que sacrificaran. Pero ¿sabe qué sacrificó este emperador en el altar de Jehová? Un cerdo. Para un judío, el cerdo era inmundo. Y en el altar santísimo de Dios, estar sacrificando un inmundo cerdo, hermano, eso era abominación. Habían profanado el templo. En el lugar santísimo, en la cámara más de adentro del templo, donde estaba el arca del pacto, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en ese lugar, y donde se entendía que moraba la presencia de Dios, en ese lugar este emperador puso una imagen de Zeus, un ídolo, en el lugar santísimo. Después de 3 años de luchas, un hombre llamado Judas Macabeo venció al emperador y rededicó el templo. O sea, lo volvieron a dedicar a Jehová. Después de que había sido profanado, después de que había sido ensuciado, él había vencido a este emperador y había rededicado, vuelto a dedicar el templo al Señor. Y esa era la fiesta de la dedicación. Lo curioso de esto, hermanos, es que los fariseos estaban participando en la fiesta de la dedicación. Y la fiesta de la dedicación era entonces la consagración del templo. Curioso que los judíos, los fariseos, estuvieran tan deseosos de celebrar que el templo fuera consagrado a Dios, pero ellos no estaban dispuestos a consagrar su vida al Señor. Esto nos muestra, hermano, una parte de nuestra naturaleza humana caída. Nosotros estamos contentos con tener lugares santos. Que en la iglesia no se haga nada inmundo. Que en la iglesia no se haga nada que vaya contra la moral. Pero fuera de la iglesia no importa. No, cuando Jesús hablaba con la samaritana le dijo, ¿y dónde tenemos que adorar? ¿Allá o acá? Y Jesús le dijo, el asunto no es dónde adoramos. Lo que el Padre no está buscando, estoy parafraseando, lo que el Padre no está buscando es un lugar donde se adore, sino que lo que el Padre busca son verdaderos adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Hermano, más interesado Dios que un templo santo, lo que Dios hubiera querido más eran corazones santos del pueblo. Pero los judíos tenían bien santo el templo, pero bien cochino el corazón. No vaya a ser que nosotros somos así. Bien santo en lo externo, como Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera están hermosos, pero por dentro todo lleno de pecado. No vaya a ser que nosotros somos de esos. Y el versículo 22 nos dice que todas estas cosas sucedieron ¿en qué estación del año? En invierno, temporada de lluvias en Israel. Y posiblemente estaba lloviendo porque nos dice que Jesús ¿por dónde andaba? Estaba en el templo, pero dentro del templo, que era toda una edificación grandísima, estaba en un lugar llamado el Pórtico de Salomón. El Pórtico de Salomón era, llamémoslo así, un pasillo gigante con columnas y bajo techo. ¿Ok? Tenía techo y tiene lógica que Jesús haya estado en un lugar bajo techo. ¿Por qué razón? Porque era invierno. Todo esto nos sirve nada más como un marco referencial, como para ponernos en una idea que era lo que había sucedido. En el Pórtico de Salomón, que se dice que fue la única parte del templo de Salomón que sobrevivió después de la caída de Israel, en ese Pórtico de Salomón enseñaban los rabíes. Ahí iba la gente a escuchar los rabís. Pero Jesús no estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba de paso, él estaba caminando. Y encontramos en el versículo 24, nos dice que le rodearon los judíos. Aquí rodearon significa con cierta hostilidad, o sea,
no rodeando como queriendo averiguar algo en un buen sentido, sino con enojo quizá, o de una vez quizás manifestándose como un poco enemigos de Jesús. ¿Me dejo entender? Lo agarraron y lo rodearon. Y le dijeron los judíos: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús ya había dicho que él era el Cristo. Se lo había dicho la mujer samaritana, por ejemplo. Cuando él, ¿y quién es, Señor? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Al ciego de nacimiento también se le había manifestado como el Cristo. Pero Jesús no lo había dicho abiertamente, porque decirlo abiertamente, así con todas sus palabras, yo soy el Cristo, hubiera provocado una reacción desfavorable por parte de los judíos fuera de tiempo. Lo hubieran tratado de matar fuera de tiempo. Y el Señor sabía que tenía que llegar el momento exacto para que Él entregara su vida. Pero si bien es cierto, no lo había dicho públicamente, con todas sus letras, pero una y otra vez Él había mostrado que Él era el enviado de Dios. Y ya lo hemos leído, cuando hemos leído los 10 capítulos que tenemos de Juan, no menos de unas 6 veces Jesús ha hablado que Él es el enviado de Dios. Por ejemplo, lo tenemos en Juan 5:30, que dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque busco la voluntad, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando los judíos le preguntan a Jesús: ¿tú eres el Cristo? El Cristo es en la palabra griega. El Mesías es la palabra hebrea. La traducción en español sería el ungido. El ungido. Y el ungido era una persona que alguien con autoridad derramaba aceite sobre él para simbolizar que le estaba encargando una acción. Lo estaba enviando en su representación. Entonces, cuando Jesús dice: el Padre me envió y las obras que yo hago muestran que yo vengo del Padre, y todo lo que Jesús nos ha dicho sobre sus obras, sobre su enviado del Padre, aunque no lo decía directamente, pero el Señor estaba afirmando que Él es el Cristo. Pero estos judíos querían tenderle una trampa. Cuando dice que lo rodearon, fue con ese sentido. Querían que lo dijera tácitamente, porque así le iban a poder poner una trampa. Pero todavía faltaban unos 4 meses de cuando sucedió esto, hasta que Jesús llegó a la cruz. Esto sucedió por ahí de diciembre. Jesús sería crucificado entre marzo y abril del siguiente año. Todavía no era el tiempo. Pero vean la respuesta de Jesús. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho. Ya lo hemos visto que Jesús sí les había dicho que Él era el enviado. Os lo he dicho. El problema no es que no se los haya dicho. El problema es, ¿qué dice Jesús? El problema no era la falta de información. Estos judíos eran incrédulos, no porque Jesús no se hubiera manifestado, sino por la incredulidad de sus corazones. Jesús sigue diciendo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hermano, ¿cuáles eran las obras de Jesús? Tenemos en primer línea los milagros, ¿no es cierto? ¿Cuántos milagros hemos visto hasta ahorita de Jesús? Varios. ¿Cómo cuál? A ver, uno por vez. Bueno, la del ciego, que es la más reciente. Ok, ¿cuál otra? La del paralítico de Betesda. La del vino en las bodas de Canaán. Tenemos varios milagros que el Señor ha estado haciendo.
Y todos esos milagros el Señor los ha hecho no por Él mismo, sino Él dice, esas obras las he hecho en nombre de mi Padre. En nombre de mi Padre significa en autoridad, en la autoridad de mi Padre, en concordancia con mi Padre, en armonía con mi Padre. Él me ha dicho que yo venga a hacer esto y por eso lo estoy haciendo. Es como cuando el niñito llega a la bodega y le dice a la señora, señora, dice mi papá que le mande medio kilo de azúcar que él se lo viene a pagar más tarde. El niño no está ahí por su propia cuenta. Cuando él dice mi papá, bueno, yo espero que sea así, que es verdad que lo mandó. No, sí, por azúcar sí, si hubiera sido por una golosina es de sospechar, ¿no es cierto? Pero por ese tipo de cosas sí. Pero lo que yo voy es, el niño ha llegado y hace una obra, pero no por él mismo. Él va a hablar en autoridad de su padre. Él está ahí frente a la bodega representando a su papá. Su voz se convierte en la voz de su padre. Su autoridad ya no es la de un niñito. Usted lo ve ahí sí todo chiquito, pero usted le da el azúcar. ¿Por qué? Porque no es la autoridad del niño lo que está hablando, es la autoridad del Padre. Y Jesús nos ha mostrado que toda su obra aquí en la tierra, Él no la hizo por sí mismo, la hizo en la autoridad del Padre. Pero si bien es cierto, hermanos, los milagros son parte de esta obra de Jesús, pero no es toda la obra de Jesús. ¿Sabe cuál es la principal obra del Señor? La salvación de su alma, la salvación de mi alma. Nuestra salvación es la principal obra del Señor. Y nuevamente, no fue que Jesús se mandó solo, fue que el Señor lo mandó. Él vino en el nombre del Padre. Y esas obras dan testimonio de Jesús. Hermano, nosotros tenemos que entender y vernos a nosotros mismos y ver a la iglesia. Nosotros somos el testimonio de la autoridad del Hijo. Nosotros somos la obra de Jesús. La salvación nuestra es la obra de Jesús. Y nosotros como personas damos testimonio al mundo de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el enviado para salvación. Por eso es importante, hermano, que nuestras obras correspondan con la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que nosotros le anunciemos al mundo entero que Jesús es el Cristo? Mira cómo me salvó. Y luego nos estamos portando mal. ¿Me dejo entender? Obviamente en algún momento vamos a meter la pata aún delante del mundo, ¿sí o no? Pero ¿sabe lo que hace un cristiano? Pide perdón. El cristiano no es que nunca peca. Sí peca. Pero cuando peca, pide perdón. Y no solo a Dios, porque más de uno por acá estoy seguro que sí, yo he pedido perdón. ¿A quién? A Dios. ¿Y a la persona que ofendiste? No. No, hermano, no solamente a Dios. ¿A quién más le tienes que ir a pedir perdón? Al que ofendiste. Pastor, pero eso es humillarme. Sí, exactamente. Exactamente. Pero es una humillación que la hacemos por Dios. Pero que el otro me pida perdón primero. Así no funciona, hermano. Así no funciona. Nosotros somos testimonio al mundo de que Jesús es el enviado. Y en la medida que nuestra vida cambia, vamos glorificando el nombre de Cristo. Pero si nosotros, hermano, vivimos como mundanos en medio de este mundo, ¿sabe lo que la gente va a decir de Jesús? Este no tenía autoridad alguna del Padre. No, hermano, nosotros somos testimonio. Versículo 26. Jesús dice, pero vosotros no creéis. Y vea la razón por la cual no creen. Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué los judíos no creían en Jesús? Porque no eran sus ovejas. Póngalo a la inversa. ¿Por qué creemos en Jesús?
¿Tiene usted fe en Jesús? Entonces comencemos por ahí. Cosa número 1, significa que sí eres su oveja. Ser oveja del Señor, hermano, tiene que ser algo que debemos tener bien claro en nuestro corazón. Ser oveja del Señor involucra que el Padre nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y alguno dirá, ¿y por qué me escogió el Señor? ¿Qué vio Dios en mí para que me escogiera? Es que el Señor tiene buen ojo, dice alguno. No, si Dios te hubiera visto a ti de verdad y se hubiera basado en lo que tú has hecho para escogerte, todos estaríamos fuera de la fila. El Señor nos escogió, hermano, desde antes de la fundación del mundo. No por algo que nosotros hayamos hecho. En Efesios capítulo 1 nos dice que Él nos escogió simplemente por el afecto de su voluntad. En otras palabras, simplemente porque Él lo quiso. Para ponerlo un poquito más barrio, simplemente porque le dio la gana. No fue por algo que tú o yo hiciéramos que nos convirtió en ovejas. Porque, hermano, tenemos que entender que la humanidad está partida en dos. Uno son sus ovejas, y para seguir con la misma figura, en Mateo dice que los otros son cabritos. Y hay una gran diferencia entre ovejas y cabritos. Y nosotros mismos lo decimos, ¿no? Vemos a ese niño que no hace caso, esta es una cabra loca, decimos. Y es que los que no hacen caso son los cabras. Las cabras, hermanos, se brincan la pared, ellos no quieren andar detrás de un pastor. No son como las ovejas que son dóciles. Los judíos no eran ovejas, ¿qué eran? Cabritos. Cabritos. Y la razón por la cual ellos no creían era porque son cabritos. ¿Quién los escogió como cabritos? Dios. Y aquí hay algo, hermano, que se vuelve un rompecabezas para todo cristiano. Si Dios los volvió cabritos, ¿por qué entonces ellos son culpables? Y este, hermano, no es un rompecabezas nada fácil de entender. Y no espero explicarlo de repente a cabalidad, porque son cosas, hermano, que en Dios todavía no nos entran en la cabeza. Lo que sí le puedo entender, lo que sí le puedo decir es una cosa. Dios, si bien es cierto, escoge a personas para salvación, pero a todos los hombres los hace responsables de su decisión. A todos los hombres. En otras palabras, esos hombres no solamente fue que eran cabritos porque Dios los hizo cabritos, llamémoslo así, sino porque ellos amaron ser cabritos. Y como amaron el pecado, ellos son culpables delante de Dios por su pecado. Ellos no eran que eran cabritos deseando ser ovejas. Ellos no se acercaron a Jesús queriendo encontrar la verdad para ser salvos. Ellos fueron a Jesús para tenderle una trampa para matarlo. Ellos no amaban a Jesús, no amaban a Dios. Así que es la responsabilidad de ellos. Este asunto de la responsabilidad humana y de la soberanía divina es un asunto que no logramos entender completamente, hermano, pero en la Biblia está de inicio a fin. En la Biblia está de inicio a fin. El que se salva, por la soberana voluntad de Dios se salvó. El que se pierde, por su responsabilidad se ha perdido. Y eso es lo que ocurre en la Biblia. Pero vea lo que sigue diciendo. Versículo 27. Mis ovejas. ¿Quiénes son mis ovejas? Bueno, no mías como pastor. Las ovejas de Él. ¿Quiénes son las ovejas de Jesús? Los creyentes.
los que le siguen, sus discípulos. En aquel entonces, ahí podríamos contar al ciego de nacimiento, ¿cierto? Hoy en día, pues nosotros. Pero vea las características de las ovejas. Jesús dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Ahora, este oír no es en un sentido literal, que las otras son sordas. Los cabritos son sordos y las ovejas sí tienen oído. No, cuando dice oír, habla en el sentido de obedecer. Porque ciertamente ovejas y cabritos, todos oyen la voz de Jesús. Hablando literalmente. El sonido que sale de la boca de Jesús, la palabra de Dios, ¿usted cree que solo los cristianos la leen? Es el libro más vendido del mundo, ¿sabía usted? Pero algunos no la leen para encontrar a Jesús. Ellos están escuchando la voz de Jesús, pero no quieren oír la voz de Jesús. ¿Se entiende la diferencia? No quieren obedecerle, no quieren seguirle. ¿A nosotros nos cuesta o no seguir la voz de Jesús? Pero la oímos. ¿Cuántos sienten gozo cuando van a escuchar la palabra? ¿Cuántos sienten alegría cuando saben que van a ser expuestos a la palabra de Dios? ¿Sabe, hermano? La oveja ama. Si tuviera colita como la del perro, la oveja cuando escucha, ¿usted ha visto cuando el perro se aproxima al amo? El perro sobre todo es por olfato y por oído. La vista de repente no tan buena. La oveja es puro oído. Pero ¿cuál es la seña de que el perro, de que se acerque el amo del perro? Hermano, mi perro no movía la cola, movía toda la parte atrás del cuerpo, se le hacía así. Y se ponía a gritar y de alegría y saltaba y era un escándalo, parecía que estaban matando al pobre perro. Así se siente la oveja. Pero en ocasiones no es así. En ocasiones la oveja está un poco sucia y sabe que el pastor va a llegar a limpiarla y sabe que eso le va a doler y sabe que le va a tener que arrancar hasta la última pulga que se le ha pegado y de repente no está tan contenta, pero sí quiere escuchar la voz de su pastor. Quizás no es el mejor momento de su vida, quizás está en medio de la derrota el cristiano, quizás está en medio de una situación catastrófica, quizás metió la pata hasta el fondo y llega el domingo y se pone a pensar, ¿voy a la iglesia? Y aunque sea con el rabo entre las piernas, pero nos hacemos presentes porque queremos escuchar su voz. ¿Y por qué la escuchamos? Sigue diciendo, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Lo que en contraste Jesús quiere decir, a los cabritos no los conozco. No los conozco no en el sentido de no saber quiénes son. No los conozco en el sentido de que no estoy relacionado con ellos, como si estoy relacionado con mis ovejas. Es como esto, nosotros conocemos a nuestra familia, ¿sí o no? Amamos a nuestra familia, tenemos una relación con nuestra familia, pero no es nuestra misma relación con todo el mundo, ¿sí o no? Vemos personas en la calle, hola, hola, un saludo por ahí, de repente se le cayó algo, se lo alcanzo, estoy en el bus, entra una señora embarazada, le cedo el asiento, pero no es la misma relación que tengo con ellos como los que tengo con la familia. Jesús conoce sus ovejas. Tú eres conocido del Hijo. Tú eres conocido de Jesús. Él ha pagado con su sangre para limpiarte de todas tus maldades, para limpiarte de todos tus pecados. Él ha dado su vida para expresarte cuánto te ama, a pesar de nosotros. Porque Él no nos ama
por lo bueno que nosotros hayamos hecho. Él nos ama a pesar de todo lo malo que nosotros hemos hecho. Y por tanto, hermano, si bien es cierto, nos sentimos culpables y mal cuando pecamos delante de Dios, pero Dios no rompe su relación con sus hijos. Déjeme decirle esto, hermano, Dios no rompe su relación con sus hijos. Que Satanás no le venda la idea de que ya Dios no me quiere, porque tú no hiciste nada para ganarte el amor de Dios. Dios te lo entregó libremente. De su propia voluntad Dios te amó. Y si tú no hiciste nada para ganar el amor de Dios, no puedes hacer nada para perderlo. Dios no se agrada de nuestro pecado. Con esto no estoy invitando a nadie para pecar y perseverar en el pecado. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él las conoce. Él nos conoce. Por eso, hermano, cuando alguien me dice, pastor, pero he pecado, no quiero ni orar, yo le digo, ¿tú crees que que Dios se va a sorprender de tu pecado? ¿Tú crees que Dios se está horrorizando así diciendo, no creo lo que has hecho? Como cuando nosotros le confesamos el pecado, no sé, al papá, a alguien. ¿Usted cree que Dios se horroriza? Dios estuvo ahí cuando nosotros lo hicimos. Él nos conoce. Sigue diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Ahí sí tenemos que hacer algo. Ya vimos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la respuesta de la oveja? Seguirle. Por el camino que camina el pastor, por ese mismo camino camina la oveja. ¿Sabe cuál es el camino del pastor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por no nada más mencionar los 9 frutos que se nos hablan en Gálatas, sin hablar que la Biblia está llena, muestra muchísimas virtudes. Pero lo cierto, hermanos, es que los que son de Cristo están buscando caminar por el camino por el cual caminó el Señor Jesús. Es cierto, muchas veces la huella es mucho más grande que nuestro pie. Usted ha visto eso en la fábula, ¿no es cierto? Cuando el papá camina en la arena y deja impresa la huella, y llega el niñito atrás y pone su piecito adentro de la huella. Y el piecito es de este tamaño y el zapato del papá era de este tamaño. Y el niño se siente incómodo de repente porque su pie no es del tamaño de su padre. Vemos todo el amor de Jesús y vemos nuestro amor, y el amor de Jesús parece pongámoslo así, parece una sandía y el nuestro parece una pepita. Vemos la paciencia de Jesús, que Él no se airó a pesar de que le jalaban las barbas, a pesar de que le daban con un palo en la cabeza, a pesar de que le pusieron coronas de espinas, a pesar de que le dieron con el látigo, y Él no abrió su boca. Y nos vemos a nosotros que a la mínima nos dicen y ya estallamos. Que lo que podemos aguantar son 2 segundos y medio. Y vemos nuestra huellita así y la huellota de Jesús así. Pero mientras estemos caminando en el mismo sentido de Jesús, nuestras huellas se van a ir haciendo cada vez más grandecitas. Quizás nunca al tamaño de Jesús, porque Él es la plenitud de todo. Pero cada vez van a ir haciendo más y más y más grandes. Hermano, no debemos desmayar. Alguno dice, no, pero es que ya no quiero ir a la iglesia porque me porto mal. ¿Y tú crees que en el mundo te vas a portar bien? ¿Tú crees que la solución es salirte de acá? Es ilógico, hermano. Las ovejas, ¿a quién siguen? Al pastor. Sigamos leyendo.
Versículo 28, llegamos al clímax de esto. Y yo les doy. Note primero el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Dar. Presente, pasado, futuro. Doy es presente. ¿Qué nos está dando? Significa que la vida eterna no la adquirimos recién cuando llegamos al cielo. Jesús no está hablando de una vida, Él no dice, y yo les daré. Jesús nos dice que ya tenemos vida eterna. Y alguno dirá, si así es la vida eterna, pastor, como que no hay mucha esperanza. No, es que lo que estamos viviendo acá todavía no es la plenitud de la vida. Todavía no es la plenitud de lo que viene. Lo que viene es muchísimo mejor, infinitamente mejor que lo que hay hoy. Porque cuando lleguemos, como dicen, de aquel lado de la gloria, cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia del Señor, hermano, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento. Esa batalla que tienes contra ti mismo, contra el pecado que mora en ti, ya se va a haber acabado. ¿Cuánto tiempo lucha el hombre contra su pecado? 70, 80, 90 años a lo mucho. ¿Cuánto tiempo vas a disfrutar de esta vida eterna? Eterna. Pero este versículo también nos muestra otra doctrina que nosotros debemos tener presente. La vida que Jesús nos da es eterna. Si es eterna, no se puede perder. No puede cesar. Porque en el momento que cesa, ya no es eterna. La salvación que el Señor da a sus ovejas es eterna. Sus ovejas pueden caminar en este mundo tranquilos, seguros y felices, confiados de que el que les está dando la vida es Cristo y esa vida es eterna. Si este versículo dijera, y las ovejas han ganado la vida, sí nos dejaría lugar a nosotros a pensar sobre que la salvación se puede perder. Porque si yo la he logrado, yo también la puedo malograr. Si yo la he alcanzado, yo también la puedo regar. ¿Quién es el que da? Jesús. Yo les doy vida eterna. Y sigue diciendo, y para que no quede margen de duda, ¿qué dice? Y no perecerán jamás. Para reafirmar que la vida que nosotros tenemos es eterna. ¿Se va a perder nuestra alma? Nunca. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo nos están salvando. Aquí estamos viendo la salvación que el Hijo está haciendo por nosotros. El Hijo nos está salvando, nos está dando vida eterna. ¿A quiénes? A las ovejas. ¿A los cabritos? No, hermano. Esto es lo que Calvino decía, expiación limitada. Suena duro y de repente a alguno nos resuena la cabeza decir, pero por los cabritos no hay salvación. Por los cabritos no hay salvación. Porque los escogidos son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, primero que todo, si estamos acá y usted cree en Jesús, no me va a salir ahora con la idea de que entonces soy cabrito. No. Y podemos decir, ¿y qué pasa con mi familia que está afuera? ¿Qué pasa con la gente que no conozco? Hermano, nosotros no sabemos quiénes son o quiénes no son ovejas. Tenemos que confiar en que llevando la palabra de Dios y mientras esa persona tenga esperanza, podrán conocer de Dios. Nosotros no le podemos llegar a decir a una persona, cree en Jesús y porque nos dice que no, tú eres un cabrito. Nunca vas a tener salvación. No. Jesús sí lo pudo hacer con los judíos.
Jesús les dijo, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Y ese juicio fue determinante, fue absoluto de Jesús. Estos judíos nunca creyeron en Jesús. Pero ¿por qué Jesús lo pudo decir con tanta seguridad que esas personas no eran sus ovejas? Porque Él las conoce. Tú y yo no conocemos. Tenemos que mantener la esperanza de que hay muchas ovejas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Tenemos que ir a ellos como si fueran ovejas del Señor. No los podemos rechazar y decir, no, este se porta muy mal, eres un cabrito, nunca te voy a compartir el evangelio. Tú no sabes. Tú no sabes. Tienes que compartirle con la esperanza de que esa es una oveja. Amén. Sigamos leyendo. Y yo les doy vida eterna, dice el 28, y no perecerán jamás. Y vea lo que dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es ese nadie? El lobo. ¿Se acuerda cuando Jesús decía que el asalariado, venía el lobo y el asalariado ¿qué hacía? Patitas, ¿para qué te quiero? Salía corriendo y el lobo entraba y arrebataba las ovejas. Arrebatar en griego significa arranchar. Lo que en peruano sería ranchar. ¿Qué es arranchar? No es solamente es tomar, es con violencia, es quitar de golpe, prepotentemente. Jesús dice, nadie las arrebatará de mi mano. Ni Satanás, ni el mundo, ni tú mismo. Puedes arrebatar, o tu vida podrá ser arrebatada de la mano de Jesús. Nuevamente, ¿cuántos estamos teniendo problemas con los pecados? No desmayemos, hermanos, sigamos perseverando porque Jesús nos tiene en su mano. Quizás somos como la piedrita cochina, toda sucia, pero en la mano de Jesús. Él nos va a estar limpiando, Él nos va a estar puliendo, Él va a hacer de nosotros lo que se ha propuesto ser. Y nosotros tenemos que vivir con la seguridad de que estamos ahí. ¿Dónde? En la mano de Jesús. Pero no solamente en la mano de Jesús. Ve el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? Dos manos nos tienen. Por un lado estamos en la mano de ¿quién? Y por el otro lado, en las manos de quién estamos. Trate, o que algo tan siquiera trate de salir de ahí. Trate de arrebatarte de ahí. Así de segura es la salvación del hombre. Así de segura es la salvación del cristiano. Nadie las puede arrebatar de mi mano, dice Jesús, y por el otro lado dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este ejemplo ya lo he dado en algún momento, lo quiero repetir. ¿Usted sabe lo que hace la mamá cocodrilo cuando nacen sus cocodrilitos? La mamá cocodrilo hace un nido, es un montículo de hojas que hace y adentro pone sus huevitos. Y lo pone cerca del estanque, pero fuera del estanque. Si lo pusiera obviamente dentro del estanque. Y el nido está fuera del estanque. La mamá cocodrilo pasa sus días en el estanque a la espera que los huevitos se abran. Cuando los huevitos se abren y salen los cocodrilitos, comienzan a emitir un sonido. Y ese sonido alerta a la mamá y la mamá se acerca al nido y comienza a escarbar. Tan ágil como un cocodrilo escarbando, ¿no? Escarbando, 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 hasta que encuentra sus crías. Una vez que encuentra sus crías, se las mete a la boca. Las agarra con los dientotes que tiene, le agarra la cabecita, le empuja para arriba, lo suelta en el aire y ¡pax! Se la mete a la boca, pero no se la está comiendo. No se lo está comiendo.
la tiene metida su cría en la boca, a tal punto que se ven los dientes del cocodrilo mamá así, y el cocodrilito asomándose por los dientes. Y se va caminando hasta el agua, y en el agua abre la boca, y el cocodrilito sale para vivir en el agua. Se lo pongo así, hermano, y con esto quiero terminar. Tú te encuentras luchando, peleando, batallando con tu vida, con tu carácter, con tu forma de ser, con que eres áspero con tu esposa, con que eres rebelde a tu marido, con que no eres bien obediente a tus padres. Tú te encuentras batallando en este mundo. Y te encuentras quizás en un estado de desesperación, ya te diste al abandono, Dios no me quiere, Dios no me ama, ¿para qué voy a la iglesia? Y nos sentimos mal con nosotros mismos. Y es porque nosotros creemos que Dios es un mal padre, que nos abandona y nos deja. No, el Padre nos cuida. Nos cuida no solamente el Padre, junto con el Hijo. El Hijo y el Padre están en una unión tan perfecta en su obra que se manifiesta en la salvación del hombre. A tal punto que, hermano, en medio de nuestra lucha, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, no nos damos cuenta que somos como ese pequeño cocodrilito en las fauces de su mamá. Imagínense que llegara una serpiente a quererse comer los cocodrilitos. ¿Dónde está el cocodrilito? En la boca de la mamá. ¿Qué pasa si a esa serpiente se le ocurriera tan siquiera meterse en la boca de su mamá para comérselo? Hermano, ni loco estaría la serpiente. Sería una serpiente tonta. Tratar de meterse a la boca de un cocodrilo para sacar al cocodrilito, ni tonta. ¿Sabe lo que dice Satanás? Ni tonto estoy. Pero Él nos hace creer que sí nos está golpeando. Él nos hace creer, el mundo nos hace creer que sí nos está golpeando, que sí nos está afectando. Pero es porque no estamos conscientes nosotros que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Somos sus ovejas. Somos sus ovejas. El Señor nos ha llamado de otro redil para que fuéramos de su redil, para que hubiera un solo rebaño, un solo pastor. Somos sus ovejas y nuestra salvación siempre estará segura. Quiero terminar con esto, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Póngase de pie. Vamos a leer este versículo. Y quiero que lo leamos de manera colectiva, o sea, a una sola voz. Pero en lugar de decir en vosotros, hablando de tercera persona, vamos a hablarlo de nosotros, ¿sí? Vamos a ponerlo aplicado hacia nosotros. Filipenses 1:6. ¿Lo tiene? Nuevamente repito, en lugar de vosotros, ¿qué va a ser? Nosotros. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2, 3. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vean lo que Pablo dice: estoy persuadido, a mí nadie me puede vender una mentira de lo que Dios me dijo que ya era verdad. Estoy persuadido de esto. No es porque me creí algo, no, es porque Dios lo prometió. Que el que comenzó en ti la buena obra, esa obra de salvación, esa obra de santificación, esa obra donde tú te estás pareciendo cada vez más a Cristo, ¿qué es lo que dice? El que comenzó en ti, ¿quién la comenzó? ¿Tú? Si fueras tú, y si es cierto, hermano, no hay esperanza. Pero tú no fuiste el que comenzaste. Cristo la comenzó. El que la comenzó, la terminará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Significa que hay un avance
cada vez mayor y mayor y mayor, pero nunca completo hasta que regrese Jesús. Hermano, nosotros podemos descansar en la salvación de Dios. La unidad del Padre con el Hijo se evidencia en ti. El hecho que el Hijo y el Padre son uno se evidencia en que tú eres salvo. No es que el Hijo te está salvando o el Padre te está salvando, es que el Padre y el Hijo juntos te están salvando a ti. Y nadie te podrá arrebatar de las manos de ellos.